Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo curso que vamos a hacer en el canal, en el cual va a ser básicamente un manual de seguridad básica, lo cual lo hemos titulado como Hackea el conocimiento, manual de ciberseguridad básica. El motivo de hacer esta serie de videos ha sido más que nada porque en su momento a mí lo que me pasó es que cuando yo quería empezar en la ciberseguridad, yo no tenía por dónde empezar. Sí había muchos canales destinados a la ciberseguridad a nivel intermedio, pero no había nada en el cual sirviera para alguien que quisiera empezar totalmente desde cero. Obviamente, al día de hoy ya hay muchos canales, creadores de contenido que se dedican a esto, pero la idea de también de hacer esto es para irlo de a poco elevando, ya sea en calidad y en cantidad, e ir brindando cosas a nivel más intermedio y avanzado y así. Nosotros, para empezar con esto, tenemos que hablar de la seguridad. Hoy día está muy normalizado, en el común de la gente está normalizado el decir, no, al día de hoy hay que estar bien protegido, la seguridad y ciberseguridad es extremadamente necesaria, etcétera. Sobre todo en las empresas hay que tener todo asegurado. Pero realmente, ¿tienen todo asegurado o realmente está todo bien a nivel ciberseguridad? Pues lamentablemente la respuesta es que no. Hoy día, un principio por el cual nosotros tenemos que empezar a aclarar es que nada es 100% seguro. ¿Qué significa? Todo dispositivo, sistema, persona, etcétera, tiene vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas, explotadas por cibercriminales o estafadores o gente que busca su bien por sobre todas las cosas. ¿Por qué nada es 100% seguro? Porque el ser humano de por sí no es perfecto y siempre que hace algo, por otro lado, descuida algo. Por ejemplo, vos haces una página 100% funcional, pero capaz que le existe una mala configuración que alguien puede aprovecharse de eso para explotar una vulnerabilidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos clic en este enlace de Kaspersky, que le voy a poner el, el link, se lo voy a poner en la descripción, y nosotros vamos a la página, como podemos ver, vamos a llegar a la siguiente página. Ustedes me podrán preguntar, ¿qué es esto? Esto es un mapa que nos muestra a nivel real, a nivel en vivo, se podría decir, la cantidad de ciberamenazas y ciberataques que se están ejecutando en este momento. Obviamente no significa que son ciberataques exitosos, pero sí para que vean la cantidad. Y acá como pueden ver, tienen distintas siglas. On Access Scan, On Demand Scanner, y etcétera. Si ustedes le hacen clic a algo, por ejemplo, acá estamos en un país, pero si hacen clic en algo, por ejemplo, nos va mostrando en cantidad, miren todos estos ciberataques o ciberamenazas. Acá yo les hice una captura para que vean qué es cada cosa. ¿Qué significa cada sigla? OAS, On Access Scan, son detecciones al momento de abrir o ejecutar archivos. ODS, On Demand Scan, detecciones en análisis manuales o programados. MAB, Mail Antivirus, son amenazas detectadas en correos electrónicos. ¿Por qué tiene que ser preocupante esto? No solamente porque es mucha la cantidad de ciberataques que se dan a la vez, sino porque esta estadística no es 100% verídica en el sentido de que no abarca todo. Sobre todo se hacen con aquellos que tienen productos de Kaspersky. Hay muchos, como yo inclusive, y muchos de ustedes que están viendo el video, que no van a tener producto de Kaspersky, por lo tanto no entran en estas estadísticas. Por lo tanto es más. ¿Esto qué nos tiene que nosotros poner en el lugar de la importancia que es la ciberseguridad y cómo es transversal, ya sea a las empresas, a las organizaciones, inclusive a nivel personal? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que discernir en cuanto a que nada es 100% seguro? Sino que también estar preparados para discernir a qué adversario se va a enfrentar cada uno. No es lo mismo, por ejemplo, un banco que guarda las reservas de oro de la nación, como tiene que estar protegido a un supermercado. Obviamente, siempre tiene que estar protegido, pero siempre uno tiene que saber discernir a qué se enfrenta y qué es lo más posible que pase. No es lo mismo una persona que quiere entrar a un servidor no protegido, por ejemplo, y romperlo, a alguien que quiere hacer una numeración activa para ver qué puertos puede explotar, por ejemplo. Después de aclarar esto, nosotros tenemos que hablar sobre la ciberseguridad. Sin embargo, antes de definir qué es ciberseguridad, nosotros tenemos que entender de dónde viene la misma. Porque la ciberseguridad, más allá de que sea una ciencia, en realidad es una disciplina proveniente de la informática. La ciberseguridad es una disciplina de la ciencia madre llamada informática o ciencia de la computación.
La informática es la ciencia que estudia los métodos y técnicas para almacenar, procesar y transmitir información o datos de manera automatizada, sobre todo en formato digital, a través de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Estos últimos tienen tres funciones básicas: el ingreso de datos, también conocido como input, el procesamiento de datos y la transmisión o salida de datos, también conocido como output o salida. Así como la informática es una ciencia, tiene varias ramas o disciplinas que dependen de la misma. Es como si nosotros tuviéramos una empresa y nosotros tendríamos cada empleado que tiene una especialización o algo a lo cual se dedica a una función distinta del otro. Si nosotros descuidamos una cosa, la empresa no funcionaría como tal. Lo mismo pasa de una ciencia respecto a sus disciplinas. Algunas disciplinas, por mencionar algunas, de la informática, por ejemplo el desarrollo de software, lo que tiene que ver con programación e ingeniería de software. Son aquellos que construyen programas o aplicaciones para resolver algún tipo de problema, sea o no de la vida diaria, de una empresa, etc. En segundo lugar, lo que tiene que ver con inteligencia artificial y ciencia de datos. Son aquellos que, bueno, a través del machine learning van educando, por así decirlo, a las computadoras, ya sea en imágenes, ya sea en decisiones, ya sea en base a cómo asimilar, cómo usar la información, y lo que tiene que ver con el manejo de grandes volúmenes de información, por ejemplo, Big Data. Después, lo que tiene que ver con redes y comunicaciones. Son aquellos ingenieros que conectan todo el sistema. Después, podemos hablar de la arquitectura y sistemas operativos. Recordemos que el sistema operativo es el software o el alma de una computadora. Es el programa, por así decirlo, o aplicación en la cual se pueden instalar otras aplicaciones. Puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser iOS, etc. Y finalmente al campo que nos toca a nosotros, la ciberseguridad. Si nosotros hablamos de una empresa, por ejemplo, son aquellos guardianes que protegen la ciudad, la empresa, etc. Si nosotros hacemos una rápida búsqueda en el buscador de preferencia, nosotros vamos a encontrar que la ciberseguridad es la práctica de proteger a las personas, los sistemas y los datos de ciberataques, mediante el uso de diversas tecnologías, procesos y políticas. Esta definición la encontré en una empresa importante. Por ahí, ¿qué cosas nosotros tenemos que aclarar? Esta definición está muy lejos de la realidad. ¿En qué sentido? Porque no es absolutamente abarcativa. A ver, sí se protegen personas, sistemas y datos, sí. Pero a ver, no necesariamente un ciberataque tiene que ser así, a través de la red. O sea, no tiene que ser necesariamente por y a través de dispositivos, computadores y demás. Puede ser a nivel personal. Si nosotros estamos en una empresa que tenemos un servidor y viene una persona de afuera, por ejemplo, y nos rompe el servidor, él no usó nada, ningún dispositivo, simplemente usó fuerza bruta para romper el servidor y así nos hizo perder toda la información. Eso fue más fácil que, por ejemplo, tratar de buscar puertos vulnerables, puertos abiertos, saltar los cortafuegos y demás. Y sin embargo, logró hacer un daño de magnitud enorme en la empresa. Lo mismo si nosotros, si un cibercriminal viene y sigue a alguien, el famoso tailgating, de entrar, cuando una persona autorizada entra a un lugar, lo sigue, por así decirlo, sin ser descubierto, ya entró a una empresa y fue mucho más fácil y rápido que usar otros métodos. Lo mismo el estafador que miente diciendo soy tal persona, hago tal cosa en una empresa y roba información y demás. Así un montón de ejemplos. También se protege la infraestructura, también se protege la seguridad física. Tenemos que entender que la ciberseguridad es algo más global. Inclusive yo charlando el otro día con varios compañeros y profesores de la facultad, nosotros estábamos de acuerdo en que la ciberseguridad, más allá de que sea una ciencia o disciplina reciente o que hace pocos años se le está dando bastante preponderancia, porque es transversal a las otras ciencias, es transversal al mercado, es transversal a la tecnología y demás, no es algo que va evolucionando a sí mismo, así como avanzan los ataques, avanza la tecnología y demás. Si nosotros vemos la ciberseguridad a nivel histórico, obviamente a nivel general, porque este video o esta serie de videos no se concentra tanto en la historia, sino en un manual básico para entender la ciberseguridad en general. Si nosotros hablamos de la década de 1970 y 1980, surge la preocupación por los sistemas informáticos. Acá ya se empiezan a crear normas de seguridad informática y la aparición de los primeros virus.
Allá por la década de 1990, desde que se creó Internet, nosotros debemos entender que tanto la creación como expansión no se apuntó a ser seguro. Internet no se creó para ser seguro. Internet se creó para ayudar a tener mayor comodidad en nuestra vida, para facilitar en las comunicaciones, para al día de hoy, por ejemplo, vos podés estudiar una carrera a distancia o podés toda la información encontrarla en Internet, pero nunca se apuntó a la seguridad. Por eso se tiene que ir tapando esos baches a medida que van surgiendo estas cosas. Así como se expandió el Internet, aumentó la cantidad de los ciberataques. Acá aparecen los famosos scripts kill, que son personas que, eh, o sea, no necesariamente son hackers de un sombrero en particular, pero sí son aprendices o iniciados en el hacking o en el cibercrimen, que no hacen cosas en un ambiente controlado, sino que atacan a mansalva, por así decirlo, y prueban haciendo daño. Acá, bueno, se empiezan a desarrollar los antivirus y herramientas de protección para esa cantidad o aumento de ciberataques. Y ya del 2000 hasta la actualidad, la ciberseguridad se convierte en una prioridad. Como hablamos anteriormente, hasta hace unos años no existían carreras como licenciatura en ciberseguridad, tecnicatura superior en ciberseguridad o cosas que tomaran a la ciberseguridad como una carrera y que ya las empresas tomen gente dedicada a la ciberseguridad. Hasta hace pocos años, quizás el que era programador o desarrollo de software tenía que dominar algunas cosas de código seguro o de ciberseguridad o hacer de vez en cuando una enumeración o ver cómo configurar cortafuegos, pero de eso no pasaba. Al día de hoy ya se ha convertido en una prioridad por el incremento de ataques cibernéticos. Y también se han propuesto y se han hecho creaciones de normativas internacionales, como por ejemplo la GDPR, de sus siglas en inglés, Reglamento General de Protección de Datos. Está bueno, entra al vigor, como acá les aclaré, si quieren pueden pausar el video, entra al vigor el 25 de mayo de 2018. Y básicamente lo que hace es cómo se tiene que recopilar, tratar, almacenar y transferir los datos personales. Por ejemplo, si vos te inscribís al día de hoy a una plataforma educativa o no sé, o a una plataforma que venda juegos o para cualquier cosa que vos quieras, o que veas una serie, etcétera, a vos te piden datos, ya sea tu número de DNI, tu nombre completo, tu correo, dónde vivís, inclusive muchas veces almacenas tus medios de pago, y todo esto son datos sensibles. Datos sensibles que si caen en manos equivocadas, obviamente, puede haber una magnitud de daño muy grande. Por eso, si esto llegara a caer en malas manos, bueno, la empresa tiene el deber de redimirse en parte, ya sea pagando, ya sea haciendo todo para recuperar tus datos, etcétera. ¿Qué tan importante es la ciberseguridad en la era digital? Obviamente es importantísima. Primero, para la protección de la información personal y empresarial. Nosotros vivimos en un mundo en donde lo más importante ya no es el oro o el diamante, sino es la información. Lo que se haga con los datos es extremadamente importante. Por eso asegurar que la información sea confidencial ayuda a perder tanto a nivel financiero como daño a la reputación. Por ejemplo, supongamos que un banco, el banco en el cual vos sos cliente y sos socio en el sentido de que vos tu sueldo y todo lo manejas, o bueno, tu empresa y todo lo manejas con X banco, sufre una filtración de datos. Y esa filtración de datos hace que, por ejemplo, bueno, todos tus datos y los de miles de clientes se vean comprometidos. Y a ver, supongamos que ellos pagan, ellos se redimen, ellos hacen todo para que vos esto no vuelva a pasar, ellos van a pedir credibilidad. Y al perder esa credibilidad, ya mucha gente no va a invertir ahí y la gente que estaba se va a ir. Y esto puede hacer, por ejemplo, el daño a la reputación más grande, que es que llegue a la bancarrota o que tenga que cerrar esa empresa. Por eso la mejor manera de hacer estas cosas es que nunca pase. Después, lo que tiene que ver con el cumplimiento de las regulaciones. Toda empresa que ya sea maneje datos, maneje información, tiene que cumplir con regulaciones, tanto a nivel legal. De lo contrario, están expuestos a importantes sanciones significativas por no haber cumplido con estas normas que anteriormente mencionamos. Por decir algunas, obviamente después vamos a decir más. Y lo que tiene que ver con seguridad nacional, ya sea la infraestructura más crítica e importante de un país, la energía, el transporte y la salud, depende de la ciberseguridad. Por eso la importancia de saber protegerse.
porque si no impacta a la economía y un montón de cosas a nivel nacional y global. ¿Cuáles son los principales tipos de ciberataques que nosotros tenemos que conocer para empezar en esto de la ciberseguridad? Al menos entenderlos un poco. Primero, cuando un software es malicioso, se lo denomina malware. Es cuando un programador o desarrollador de software o cibercriminal hace algo pero para beneficiarse a sí mismo, ya sea virus, troyanos, ransomware, que el ransomware es un tipo de malware, el cual lo que hace es eh, cifrar tu información y te pide un rescate. Si vos ese rescate no lo pagás, él filtra tu información, ya sea por ejemplo la Deep Web, o inclusive pagando no te asegura que te devuelva la llave para descifrar los cifrados, sino que además, puede filtrarlo sin embargo. Después lo que tiene que ver con phishing, acá nosotros vemos un montón de estafas. Es un intento de obtener información sensible, ya sea mandando correos electrónicos, mandando mensajes, en el cual vos haces clic a un link malicioso en el correo electrónico, por ejemplo, simulan ser una empresa real, pero obviamente no se comunican por los medios oficiales, que vos si haces clic descargas algo en segundo plano, por ejemplo, y descargas un virus y obtienen información personal y demás o acceso a tu dispositivo. Después lo que tiene que ver con ataques de ganación de servicios es cuando a través de un dispositivo o varios, ya eso es ataque de negación de servicio distribuido, hacen que vos no puedas acceder, por ejemplo, a una página o un correo electrónico. Es saturar el sistema, básicamente, para que deje de funcionar correctamente o no está disponible cuando vos lo necesitas. Y otro muy conocido, por ejemplo, es la ingeniería social. Recordemos que, ¿cuál es la mejor manera de romper algo? Si vos querés romper una cadena, irías por el eslabón más débil. En el caso de la ingeniería social, es cuando el cibercriminal, o el estafador si se quiere, se aprovecha de, ya sea la ignorancia o el apuro de la gente, o inclusive de su gentileza, lamentablemente, para lograr su beneficio propio. Por ejemplo, manipulan a una persona para robar datos, o le mandan o tratan de sacarle charla, no sé, a la secretaria de una empresa para obtener información de qué horarios trabajan los guardias de seguridad, o dónde hay cámaras, cosas así bien rebuscadas, pero que, a ver, vas por el labor más débil. En vez de buscar hacer un ciberataque en el cual te tenga toda esta información, capaz que vos sabiendo cómo manipular, o el cibercriminal sabiendo cómo manipular, logra este tipo de cosas. ¿Cuál es el rol de la ciberseguridad en el ámbito personal y profesional? A nivel personal, la ciberseguridad permite que nosotros protejamos nuestra privacidad. Al día de hoy todo lo hacemos a través del teléfono, a través de internet, a través de la computadora. Tenemos que evitar la suplantación de identidad, el robo de información personal sensible, obviamente fraudes, el robo de dinero inclusive y demás. A nivel corporativo, a nivel empresarial, todo lo que tiene que ver para las organizaciones, la ciberseguridad es extremadamente importante para proteger sus operaciones, ya sea sus movimientos, lo que venden, qué proveedores tienen, porque cuentan con información tanto de ellos como de otros. Tienen información sensible de sus empleados y cosas que no se tienen por qué ventilar, porque es totalmente privado. Sus activos y demás. Su seguridad debe incluir tanto políticas internas, nacionales e internacionales, formación del personal, la implementación de medidas, estrategias y técnicas de protección y demás. Ahora lo que nosotros tenemos que ver son los objetivos de la ciberseguridad. Vos me podrás preguntar, ¿pero qué es necesario para que haya ciberseguridad o para que se cumpla correctamente eh, el manejo de lo que tiene que ver con la seguridad de la información? A esto se responde con el correcto manejo de lo que tiene que ver con el triángulo o tríada de la ciberseguridad, que como pueden ver es esto. Tiene que haber un equilibrio entre la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad para que haya seguridad de la información. Cualquiera de estos que falle, por más mínimo que sea o parezca, ya no hay ciberseguridad o no hay correcta seguridad de la información. ¿Qué significa cada cosa? Confidencialidad. ¿Cuándo hay confidencialidad? En un sistema, dispositivo, privacidad, etcétera. Cuando la información es accesible únicamente por la persona autorizada para esa información. Es como si un empleado cualquiera en una empresa tendría acceso, o un cliente,
tendría acceso a la información que maneja el gerente. Ahí no se aplicaría confidencialidad. Segundo, integridad. Es garantizar que los datos sean precisos, consistentes y no se alteren de manera autorizada. Imagínate, a vos te mandan un mensaje y en el camino ese mensaje es modificado. Si fuera así, no se aplicaría integridad. Lo mismo si te mandan un correo electrónico. No se aplica la integridad. Además, la idea de la integridad es que se pueda detectar cualquier alteración si se llegara a producir, ya sea con hashes, ya sea con otras herramientas que después se verán. Finalmente, la disponibilidad o availability en inglés, por eso también se ve como el triángulo SIA, es asegurar que la información y los recursos estén disponibles cuando el usuario autorizado a así lo necesite. Supongamos que vos querés hacer una compra en línea en tu página favorita para hacer compras. Si vos cada vez que te conectás te dice que no anda el servidor o que está fuera de servicio, etcétera, vas a llegar a un momento que vas a dejar de intentar conectarte a esa página y vas a buscar otra de la competencia. Para vos capaz que sea una tontera, pero para la empresa que hace eso implica pérdidas de producción de mucho dinero. Para entenderlo mejor, vamos a considerar la seguridad de la CIA. Recordemos que es Confidentiality, Integrity y Availability. En el caso de realizar compras en línea, por ejemplo, si nosotros hacemos un pedido de compras en línea. Confidencialidad. Al realizar compras en línea, usted espera que su número de tarjeta de crédito o débito solo se revele a la entidad bancaria que procesa el pago o a la entidad que procesa el pago y solamente siempre y cuando se haga la compra. Después, no. Si nosotros sospechamos que la información de nuestra tarjeta se revela a una parte no confiable, no solamente nosotros no vamos a usar más nuestra tarjeta para comprar, sino no vamos a comprar más en ese sitio. ¿Por qué? Porque se produciría filtración de datos y todo lo que tenga que ver con divulgación de nuestra información personal. Además de nosotros no confiar más en la empresa y demás, la empresa incurriría en graves pérdidas, tanto a nivel de producción como a nivel de confianza y demás. Integridad. Después de completar nuestro pedido, si un intruso o un cibercriminal logra cambiar la dirección de envío de un producto que nosotros pedimos y se lo envía él mismo o lo envía a otro lado que nada que ver, no solamente que nosotros vamos a perder dinero y tiempo, sino que además no vamos a volver a hacer pedidos en línea en esa página, por ejemplo. Y finalmente la disponibilidad, lo mismo que decíamos recién. Si nosotros cada vez que nosotros queremos hacer una compra o queremos entrar a la página esta no se encuentra disponible o no se encuentra en servicio, va a llegar un momento que nosotros no solamente vamos a tratar de conectarnos más a esta empresa, página y demás, sino que nos vamos a dirigir a la competencia a un lugar que sí no funcione. Si nosotros vamos más allá del triángulo de la ciberseguridad, nosotros podemos pensar en dos cosas que no están en el triángulo como tal, pero sí tienen total relación. Son la autenticidad y el no repudio. Auténtico significa que no es fraudulento ni falso. La autenticidad, en este caso en la ciberseguridad, consiste en garantizar que el documento, archivo o dato procede de la fuente que se afirma. Si vos mandaste este archivo o hiciste algo en este archivo, no puedes negar que vos lo hiciste. No repudio. Repudiar significa negarse a reconocer la validez de algo. El no repudio garantiza que la fuente original no puede negarse a que es la fuente del documento. Lo mismo que decíamos recién. O sea, no puedes negarte a decir yo hice esta tarea. Esta característica es indispensable para diversos hábitos, ya sea las compras, el diagnóstico de pacientes y demás. Imagínate que vos vas a un hospital y te atiende un médico y te hace una mala praxis. O él dijera, no, no, yo no te atendí. Al fin y al cabo sería la palabra de uno contra la del otro. Por eso siempre hay métodos, estrategias que uno va aprendiendo que no puede haber, tiene que aplicarse siempre la autenticidad y el no repudio. Estos dos requisitos están estrechamente relacionados. La necesidad de distinguir los archivos o pedidos auténticos de los falsos es indispensable, obviamente. Y además garantizar que la otra parte no puede negarse a decir que es la fuente de algo, si no muchos sistemas serían inutilizables. Acá, bueno, de acuerdo al ejemplo que habíamos puesto recién, en las compras en línea, dependiendo de su negocio,
es posible que tolere el intento de entregar una camiseta contra reembolso y descubra más tarde que el destinatario nunca realizó dicho pedido. En una camiseta vos lo podés hacer, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si viene alguien random y te dice, quiero que me envíes 1000 camisetas? A ver, no, para. ¿Realmente la persona que lo hizo existe? ¿Realmente está bien hecho el pedido? ¿Realmente la compra se hizo? ¿No es un falso positivo? Y demás. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más allá, llegamos a un tema muy interesante que es el hexágono de Parker. En 1998, Don Parker propuso lo que se conoce hoy como el hexágono de Parker. Es un conjunto de 6 elementos que dice que son necesarios para cumplir con la seguridad de la información. Él decía 6, obviamente por el hexágono: disponibilidad, utilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y posesión. Ya hemos hablado de 4 de estos 6, ahora vamos a hablar con los 2 que faltan, que son utilidad y posesión. La utilidad se centra más que nada en la utilidad de la información. Acá como ejemplo puse, un usuario podría haber perdido la clave de cifrado para acceder a una computadora portátil con almacenamiento cifrado. Aunque el usuario todavía tiene la computadora portátil con sus discos intactos, no puede acceder a ellos. En otras palabras, aunque sigue estando disponible, la información se encuentra en un formato que no es útil, es decir, no tiene utilidad. Al no cumplir con utilidad, al no ver utilidad, en este caso, ya no hay seguridad. Y finalmente la posesión. Requiere que protejamos la información contra la apropiación, copia o control no autorizados. Por ejemplo, un adversario podría llevarse una unidad de respaldo. Si una persona tiene una unidad de respaldo de nuestra información, ya nosotros no seríamos los únicos que tienen esa información. ¿Qué se diferencia la información que él tiene con la mía? Si son idénticas. Inclusive él ya tiene parte de la posesión o tiene posesión de la misma. Por lo tanto ya no hay unidad. El adversario podría lograr cifrar nuestros datos utilizando ransomware, por ejemplo, y eso conduciría a una pérdida de la posesión de los datos. Ahora vamos a pasar a unos ejercicios que hicimos para practicar un poco a ver cuándo se aplica o cuándo no se respeta la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bien, ahora vamos a ver un par de ejemplos para practicar cuándo se falla a la confidencialidad, cuándo a la integridad y cuándo a la disponibilidad del triángulo de la ciberseguridad. Primer ejemplo. En un control policial, el agente sospechó que los documentos de matriculación del vehículo eran falsos. ¿Qué función de seguridad cree el agente que falla? Si se cree que son documentos falsos, entonces lo que falla es la integridad. Segundo ejemplo. Fuiste a cobrar un cheque y el cajero del banco te hizo esperar 5 minutos mientras confirmaba la firma del emisor del cheque. ¿Qué función de seguridad está verificando el cajero del banco? Nuevamente, si nosotros estamos corroborando si esto es verdadero, si realmente es tu firma, la información que está es la integridad. Ejemplo 3. Cuando se desplegaron las tropas, el líder insistió en que no debían comunicar su ubicación a nadie, mientras la misión estuviera en curso. ¿Qué función de seguridad quería que se cumpliera el líder? Integridad no. Disponibilidad tampoco, sino la confidencialidad. Esa información solamente la pueden saber aquellos que están autorizados a saberla. Si esto llegara a caer en manos equivocadas, las tropas perderían y bueno, todo lo que eso implica. Ejemplo 4. Un hotel insiste en que su red Wi-Fi debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto ya te trae la palabra. Pero, ¿qué pilar de la seguridad exige el hotel? La disponibilidad. Finalmente, ejemplo 5 o ejercicio 5. Dos empresas están negociando un acuerdo determinado. Sin embargo, quieren mantener en secreto los detalles del acuerdo. Solo ellos están autorizados a saber sobre el acuerdo, nadie más. ¿Qué pilar de la seguridad se está enfatizando? La confidencialidad. Ahora vamos a pasar a otro tema. Finalmente, que esto no se ve mucho, lo contrario al triángulo de la ciberseguridad es el triángulo de la inseguridad, lo cual es lo contrario de las palabras ya mencionadas: disclosure,
alteration y destruction denial. La seguridad o ciberseguridad puede verse comprometida de varias maneras. Por ejemplo, si se divulga un secreto, si se alteran o se rompen datos, la destrucción y demás. La divulgación o disclosure es lo contrario de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque se divulgan datos confidenciales. Es un ataque obviamente directo a la confidencialidad. Después, la alteración es lo contrario a integridad, porque se modifica algo con lo cual no debería hacerse y no se tiene el permiso para hacerlo, pero sin embargo se hace. Por ejemplo, modificar un cheque. La integridad de esto es indispensable. En tercer lugar, la destrucción y denegación es lo contrario a la disponibilidad. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, el ataque de denegación de servicios te deniega un servicio. Es un ataque a la disponibilidad. Hace que algo que debería ser disponible cuando lo necesites no es así. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo relacionado a los registros de pacientes. Por ejemplo, divulgación. Como en la mayoría de los países modernos, los proveedores de servicios de salud deben mantener la confidencialidad de los registros médicos. ¿Qué pasa si un atacante logra hacerse información sensible sobre los pacientes? Esto caería en una gran pérdida de ataque de divulgación de datos. Obviamente todo lo que esto implicaría de que, a ver, si vos tenés información personal tuya de enfermedades que tenés y demás que no tiene por qué saber otra persona, lo sabrían un montón más. La empresa caería en sanciones, en demandas y demás. Alteración. Considera la gravedad de la situación si el atacante logra modificar los registros médicos de los pacientes. Este ataque de alteración podría dar lugar a la administración de un tratamiento incorrecto y, en consecuencia, podría poner en peligro la vida del paciente. Imagínate que un atacante logra dar con los datos sensibles de un paciente y borra, por ejemplo, que él es celíaco y le da cosas con TAC. Esto puede hacer que, por ejemplo, la persona llegue, en el peor de los casos, a morir. Finalmente, destrucción de negación. El ejemplo, esto es lo que estamos dando de una clínica de salud. Considere el caso de un centro médico que ha dejado de utilizar papel por completo. Si un atacante logra, o sea, el papel tanto cuanto para almacenar información. Si un atacante logra que los sistemas de bases de datos dejen de estar disponibles, el centro no podría funcionar correctamente. Podrían volver a utilizar papel temporalmente, pero los registros de los pacientes no están disponibles. ¿Por qué? Porque está todo almacenado en las bases de datos, pero el atacante hizo que no se pueda acceder a las mismas. Este ataque paralizaría todo el centro. Por lo tanto, asimismo, como tiene que haber confidencialidad, integridad y disponibilidad, cualquiera de estas cosas que afecte a los mismos es de suma importancia que siempre se cumplan estos. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta? Siempre tiene que haber un equilibrio. Proteger la confidencialidad y la integridad al extremo puede restringir la disponibilidad, y aumentar la disponibilidad al extremo puede dar lugar a la pérdida de confidencialidad e integridad. La buena implementación de los principios de seguridad requiere un equilibrio entre los tres. Hasta acá dejamos el video y ya nos vemos en el próximo con más temas del manual. Muchas gracias, nos vemos.